pide. Teníamos entonces el aspecto de la resistencia y de la resistividad, y que son dos cosas importantes porque, como decía yo, vamos a tener ciertos aspectos que afectan directamente a la instalación eléctrica, ¿no? Cuando hablamos de la resistencia, en este caso es un cable, entonces nos interesa la resistencia, por lo tanto tenemos que saber la sección transversal y los aspectos que afectan esa resistencia. Bien, en la tabla 2.3 hablamos, bueno, tenemos la resistividad de algunos materiales. En este caso nos interesa, si ven, de los materiales que están ahí, está el cobre, que es obviamente tiene la menor resistividad, por lo tanto la resistencia menor. Esta tabla es extremadamente importante para las instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a partir del número 18 hacia arriba, o sea, en este caso el número 16, el número 16, 18, 20, 22, etcétera, hacia arriba, se utiliza para fines electrónicos. Pero si ustedes ven, la sección transversal del número 28 es una sección transversal muy pequeña. Eso implica que el cable es muy delgado. Pero si ven, al lado está la resistencia por cada 1000 pies a 20 grados. O sea, la resistencia es extremadamente alta, es 65.3 ohmios por cada 1000 pies a 20 grados centígrados. Si nosotros analizamos la situación esa, por lo tanto, los circuitos en los computadoras, en el caso de los hardware, de los aparatos electrónicos, entonces son cables muy pequeños. Pero entonces su resistencia es muy alta. Entonces, la distancia tiene que ser relativamente mínimo para que esa resistencia no afecte el consumo total de la energía. Obviamente, se le tiene que, por eso se le pone como un gel para evitar, ¿cómo se llama? Que sea alta, que las altas temperaturas puedan afectar esos circuitos, ¿no? Que no solo es la temperatura del procesador, no solo la temperatura de los cables internos, que vaya, por lo tanto se pone una pista, una placa, y se pone en algunos casos cable, otras cosas no es directamente cable, porque si se pusiera cable directamente, el consumo aumentaría. Entonces se utilizan otros materiales de estado sólido para evitar esa situación, ¿no? Por lo tanto, entre más pequeño es el cable, entonces mayor es la resistencia por cada 1000 pies. En el caso de las instalaciones eléctricas, del número 14 hacia abajo, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, etcétera, hacia abajo, se utiliza entonces para las instalaciones eléctricas. El mínimo cable que nosotros podemos utilizar para una instalación eléctrica es el número 14. Ahora, con respecto al cable, si ustedes ven el área transversal del cable número 2 es 2. Perdón, del cable número 14 es 2.08. Y la sección transversal del cable número 2 es 33.6. Si usted ve, es abismal el tamaño, o en este caso, del cable, porque el área transversal es mucho mayor. La del cable número 2 es un cable muy grueso, y el cable 14 es un cable relativamente no tan grueso. Pero si usted ve el cable, por lo tanto, como decíamos, el número 28, la resistencia es muy alta. El cable, entre más pequeño es el número, o sea, el número 2 con área transversal grande, pero la resistencia es menor. Entonces, más grueso el cable, entonces menor resistencia. Y en este caso, estos son los cables que nosotros vamos a utilizar, del tamaño del conductor. La nomenclatura que nosotros utilizamos, que es la nomenclatura de los Estados Unidos, es AWG, que significa American Wire Gauge. Obviamente esa nomenclatura se refiere a las áreas transversales. Se fueron dando esa nomenclatura en base a las áreas transversales que se fueron sacando, y se sacaron esos parámetros
del tamaño del conductor. Por lo tanto, esos tamaños son los que nos utilizamos normalmente. Por ejemplo, usted abre una barretería, usted dice el cable número 14, cable número 12, cable número 8, cable número 10, etcétera, etcétera. Usted pide y le dan ese tamaño de cable, de ahí usted puede ver el área transversal, el AWG que tiene que tener en alguna parte del cable, en la cobertura de plástico, tiene que tener esa situación. Por lo tanto, es importante tener a mano esas partes para que ustedes puedan visualizar eso. En el caso, por lo tanto, en este caso, la sección transversal, cuando vayamos a hacer ya cálculos, el manejo de tabla, la tabla número 5, vean, traten de imprimir esas tablas que ya están en la plataforma. La tabla número 5 se refiere a las secciones transversales que vamos a utilizar para encontrar ductos. Y también, ahí creo que esta es si no más no me acuerdo, la tabla número 9 habla de los ohmios por cada 1000 pies. En ese caso, hacemos cálculos de caída de voltaje, pero utilizaba esa otra tabla. Entonces, esas tablas son importantes para ciertas aplicaciones que nosotros tenemos que tener en consideración, pero eso es básicamente el número 14 hacia abajo, lo que utilizamos para instalaciones eléctricas. Preguntas. En este caso tenemos un pequeño ejemplo, podemos hallar la corriente, sería, pero nos piden realmente la potencia la podemos hallar directamente utilizando la fórmula o sacando la corriente. En este caso sería 5 voltios sobre 100 ohmios. Si utilizamos esa parte, entonces tendríamos que eso nos da a 0.05. Y amperio, y eso me da obviamente a 50 miliamperios y más, no me acuerdo. Permítame, sí, 50 miliamperios. Podemos utilizar la potencia igual a B por I. En este caso sería entonces a 5 voltios por 0.05 amperios y eso me da igual a 0.25 watts. Y eso es igual a 240 miliwatts. También pudimos ver, sin necesidad de hacer esto, encontrar la corriente, sino que teníamos la el voltaje y la resistencia. Y como nos piden potencia, en este caso podemos haber hallado la potencia directamente con la fórmula B cuadrado sobre E. En ese caso hubiera sido esto hubiera sido entonces 5 voltios al cuadrado sobre 100 ohms. Y obviamente eso tendría que ser la misma respuesta de 0. Igual a 0.25 watts, o sea, 240 miliwatts. Pero no importa, siempre utilizando la fórmula de potencia para eso. Por eso es importante, porque volvemos a repetir, en instalaciones eléctricas utilizamos potencia. Este otro ejercicio, de manera similar, puede haber la resistencia utilizando la fórmula esta, así como esta. La resistencia
sería igual entonces al voltaje de 110 voltios al cuadrado sobre la potencia que es 50 watts. Y eso me va a quedar entonces 110 al cuadrado sobre 50 me queda a 242 ohms. La resistencia igual a 242 ohms. Podemos haber hallado la corriente. Para poder hallar la potencia, la resistencia utilizando la ley de Ohm, pero en este caso nos interesa, podríamos hacerlo de manera directa. Pregunta. Bien, una de las cosas importantes, aparte de lo que ya hemos mencionado, son las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff. En el caso de las corrientes de Kirchhoff, la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo de cero. La ley representa un enunciado matemático del hecho de que la carga no se acumula en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito y ciertamente no puede almacenar, decir o generar carga. En consecuencia, las corrientes deben sumar cero. La ley de corrientes de Kirchhoff, aquí es importante, la primera dice que la sumatoria de corrientes es igual a cero, entonces las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen del nodo son negativas. Esa es la primera fórmula de arriba. En la segunda, que es la nomenclatura que utilizan la mayor parte de los libros de circuito, es que las corrientes que entran al nodo son negativas y las que salen del nodo son positivas. Obviamente, esta es la que vamos a utilizar nosotros, pero ustedes pueden utilizar la de arriba, pero tiene que ser, homogéneo el concepto y manejarlo de manera correcta para no cometer errores. Es o el de arriba o el de abajo. Yo prefiero el de abajo para tener una homogeneidad en lo que vamos a hacer. Obviamente, de la primera o la segunda fórmula, ya sea que despejemos la de arriba hacia la derecha, los negativos, y los negativos hacia la derecha, que vamos a tener que las corrientes que entran es igual a las que salen, y A y B igual a IC y D. Que las corrientes que entran igual a las que salen. Las dos variaciones es importante. Ahora aquí, una parte importante del análisis de corriente es que utilizamos las corrientes, pero por la ley de Ohm es B sobre R. Entonces, voltaje de nodo sobre la resistencia, cuando analizamos nodos, estamos hablando de las sumatorias de corriente, pero con respecto a la resistencia son el voltaje sobre la resistencia. El voltaje de nodo sobre resistencia. En su mayoría vamos a manejar voltaje de nodo entre resistencia. En la ley de corriente de Kirchhoff, sumatoria de voltaje es igual a cero. En ese caso, la sumatoria tiene que ser igual, B1 más B2 más Bn tiene que ser igual a cero. Como la sumatoria de voltaje por la ley de Ohm, B igual a R por I, excepto que tengamos el voltaje de las fuentes, entonces de otra manera en los elementos resistivos vamos a utilizar la variación R por I. Entonces, en la mayoría de los análisis de malla utilizamos R por I, o sea, vamos a utilizar corriente en vez de voltaje cuando necesitamos nodos de malla. En ese caso, como ya nos dan el voltaje, en este caso empezamos en la esquina inferior izquierda, menos B1 más B2 menos B3 igual a 0. Si lo podíamos hacer, ya ustedes pasaron su circuito, lo podemos hacer en el sentido el sentido contrario, entonces sería más B3 menos B2 más B1 igual a 0. Si multiplico por menos 1, eso me da exactamente lo mismo. Bien, el análisis de los circuitos en serie y en paralelo. Un circuito en serie es importante porque dice que el voltaje de la fuente tiene que ser la suma de los voltajes de los elementos resistivos. Aquí es importante muchas veces algunos circuitos se pueden conectar en paralelo, en serie,
pero no en la mayoría de las cosas no es recomendable. Eso ya lo vamos a hablar más adelante. Obviamente aquí menos B más BR1 más BR2 nos da eso, o sea que la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias en serie. R equivalente R1 más R2 más R3 más R2. Si utilizamos un divisor de voltaje, entonces en este caso el divisor tiene que ser el circuito estar estrictamente en serie. Si no es así, entonces no se puede utilizar un divisor de voltaje. En ese caso, BR1, voltaje en R1, la resistencia R1 entre la suma de las dos resistencias por el voltaje de la fila. Y en este otro circuito podemos hallar B3, que sería la resistencia R3 entre la suma de la resistencia R1 más R2 más R3 por el voltaje de la fila. Ahora, los circuitos en paralelo, sobre todo no para fines de circuitos, sino que para fines de instalación eléctrica es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque la mayoría, o sea, si no decimos casi el 100% de las conexiones en nuestras casas están en paralelo. Como está aquí, en el circuito en medio, aquí en 9 voltios, 9 voltios se mantiene igual, tenemos dos nodos en común, todo está conectado en paralelo, por lo tanto el voltaje igual. Nosotros tenemos 110 voltios y 220 voltios. Aquí es importante que nosotros miremos eso, que la corriente, la sumatoria de corriente total es la sumatoria de todos los elementos en paralelo y obviamente eso implica que para eso tiene que ser el voltaje mismo. Por lo tanto, la sumatoria de corriente se mantiene en ese caso, pero es lo más importante. Otra de las cosas importantes es que la resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo siempre va a ser mucho menor que la resistencia menor. Ese es un concepto que para instalaciones eléctricas es importante porque, por ejemplo, en la cometida, si nosotros, o la tierra general del complejo, de la casa o del edificio, de las oficinas o lo que sea, nosotros tenemos que trabajar, más adelante lo vamos a ver, abajo de 25 ohmios, o 25 o 23 ohmios. Entonces, para bajar la conexión de tierra, entonces nosotros debemos de medir esa tierra y ahí vamos a darnos cuenta si la tierra es menor o mayor de 25 ohmios. Obviamente, entre más aparatos electrónicos, necesitamos que la tierra sea mucho menos. Mucho menor. En el caso de las instalaciones viejas, por ejemplo, en los sistemas de telecomunicaciones, uno de los mejores sistemas de aterrizaje los tiene el hotel. Porque en las repetidoras, cuando vinieron los japoneses, sí se preocuparon y los viajes de las tierras eran, ellos se preocupaban o hacían la instalación para tener abajo de 10 ohmios. O sea, era extremadamente seguro, por lo tanto, en los sistemas de aterrizaje, no, usted casi no sufre problemas en el equipo por las descargas atmosféricas. Eso más adelante lo vamos a ver. Pero obviamente, otro de los aspectos, acuérdense, todo está conectado en paralelo. Que otra de las cosas importantes para mencionar es no solo es los aspectos de que las conexiones están en paralelo, sino para revisar el consumo total de lo que nosotros queremos. Si conectamos focos en serie, por ejemplo, que normalmente se pueden conectar dos focos en serie, si son más, normalmente los conectamos en paralelo. Y ponemos entonces aquí donde está la I total, podemos poner un interruptor que es el switch que tenemos nosotros y entonces eso apaga simultáneamente todos los focos que podamos tener, N focos, así como tenemos que sería N resistencia. ¿Por qué es importante? Porque al final de cuentas los consumos de energía que nosotros tenemos que cuidarlo y la eficiencia en la instalación y obviamente el resultado es que nosotros tengamos una buena iluminación. En nuestra casa es importante, acuérdense, tenemos conexiones 220 y 110, la mayoría son 110. ¿Por qué? Porque los aparatos grandes, para limitar la corriente,
tenemos que conexiones de 220 volts. En este caso tenemos que tener cuidado con las conexiones de la estufa, el calentador de agua, de la secadora de ropa y el aire acondicionado. Son los aparatos más grandes que podamos tener en nuestras casas y esos son los que tenemos que limitar porque no solo el consumo de ellos obviamente aumenta la corriente que nosotros podemos tener. Si nosotros pusiéramos un aparato de 1000 watts, por ejemplo, y lo dividimos entre 110, eso me da 9 amperios. Si yo divido entre 220, es exactamente la mitad. Obviamente, si limitamos la corriente, el consumo general es la potencia, eso no va a cambiar, pero sí la corriente puede limitar y hacer, ¿cómo se llama? Daño a personas o de alguna manera los dispositivos de protección que son los breakers o ¿cómo se llama? O los interruptores tenemos que limitarlos a las corrientes entre más pequeña mejor para por esos aspectos de protección. Por lo tanto, no solo el consumo de los aparatos grandes, si nosotros limitamos los aparatos grandes, como debo repetir, el aire acondicionado, la estufa, el calentador de agua y la secadora de ropa, entonces el consumo posiblemente estamos hablando de que esos aparatos pueden generar entre un 50 a un 80% del consumo total de energía de su casa. El resto, obviamente, se refiere a los distintos aparatos que tenemos. En el caso, hay un aparato que siempre está conectado. ¿Cuál es el aparato que más está conectado en nuestras casas, jóvenes? ¿Alguien sabe? Refri, dinero. Refri. La refrigeradora, ¿qué otro aparato? El router siempre está conectado. Correcto, pero en ese caso, si ustedes ven para mañana, por favor, revisen el router y vean la potencia, la corriente, en 110 voltios. Que puede aparecer la potencia o sencillamente la corriente. Hagan la multiplicación y por 110 nos va a dar la potencia del router. Entonces, obviamente así nosotros vamos a ver que comparado con la refrigeradora, el router es relativamente mínimo, ¿no? De la refrigeradora, obviamente es el único aparato que no podemos desconectar, porque si se lo desconectamos, básicamente la estamos arruinando, ¿no? Pueden haber muchos aspectos de mal funcionamiento por el simple hecho de desconectar la refrigeradora. No la podemos mover. Recuerden, es una recomendación que si usted tiene una refrigeradora y, ¿cómo se llama? La trae a su casa, no la puede, por el movimiento del gas, entonces existe algún problema que usted le tiene que tener un determinado tiempo sin mover para que el gas funcione, ¿no? Y esos aspectos son importantes. Otra de las cosas es los focos. Los focos, otra de las cosas que tenemos que limitar. Antes decíamos que el 30% del consumo total de una instalación eléctrica era por la iluminación, por los focos sencillamente. ¿Por qué decíamos eso? Porque de alguna manera el 30%, porque los focos eran de 100 watts, de 80 watts, de 40 watts. Era lo que normalmente se ponía en las casas. Ahora nosotros con la tecnología LED se ha hecho bastante eficiente, un poco de 18 o 15 watts sustituye básicamente a 100 watts. Y así sucesivamente hacia abajo, uno de 5 watts puede sustituir lo que se iluminaba con 40 watts. Esa alta eficiencia ha reducido ese aspecto que decíamos que el 30% de la iluminación. Siempre es importante porque acuérdense, de los aparatos, aparte de la refrigeradora, ¿cuáles son los aparatos que siempre están funcionando o que más funcionan en cuanto a la cantidad de horas? Entonces, si vemos, muchas veces ustedes, ¿cómo se llama? Pueden encender la luz a partir de las 6 de la tarde
En adelante, muchas veces algunos no se apagan, sino que se pueden estar encendidas hasta las 10, 11, 12, y si en el caso de ustedes están estudiando, pueden tener hasta la 1 o 2 de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces, ahí donde ven de que, y dentro de los aspectos importantes de instalaciones eléctricas, si decimos que más de 3 horas un aparato está conectado, entonces le decimos carga continua. Entonces es como consumo total completo, ¿no? De todos esos aspectos es lo que de alguna manera nos vienen a afectar nuestras instalaciones eléctricas, y eso por lo que nosotros podamos brindar al tiempo perdón, al cliente, o lo que nosotros podamos recomendar. Entonces, no solo es recomendar el tipo de aparato de alta eficiencia, y obviamente eh, recomendar lo bueno, bonito y barato. En este caso, la alta eficiencia tiene dos aspectos: tecnología de bajo consumo y tecnología en cuanto a utilización, para que el bueno, bonito y barato se manifieste en todos esos aspectos. De aparatos de alta calidad, ahora casi todos los aparatos electrónicos que nos vienen en el mercado son de muy alta calidad, eh, y no importa hasta cierto punto el fabricante, ¿no? Eh, Antes, hay muchos aspectos hay que considerar, pero en las instalaciones eléctricas hay que tener en cuenta eso. Pregunta. Ingeniero, Sí. para dispositivos así como uno, por ejemplo, que tiene consolas, televisor, es bastante recomendable utilizar un UPS, ¿verdad? Es mejor, sobre todo, no está, o sea, si las instalaciones eléctricas fueran seguros y todos los tomas de corriente estuvieran aterrizados, y si no hubiera, ¿cómo se llama? Si no tuviéramos tanta fluctuación en la energía eléctrica en nuestro país, entonces no habría ningún problema en no poner eso. Pero normalmente, ¿cómo se llama? Es necesario, si en la medida de lo posible, utilizar UPS, porque tienen, ¿cómo se llama? Dos aspectos: tienen bancos de capacitores y los reguladores, y en la parte de regulación, de tal manera que no permite que el voltaje suba de cierto nivel ni la corriente. Los dos aspectos nos afectan. Si eso se regula, entonces los aparatos no sufren daño. Entonces, así como usted dice, obviamente lo tiene que hacer en el orden de importancia. ¿Cuánto le cuesta la consola? ¿Cuánto le cuesta una refrigeradora? Estamos hablando de aparatos electrónicos que, ¿cómo se llama? Son la estufa no va a sufrir daño, el aire acondicionado no sufre daño, los aparatos 220 voltios no van a sufrir ningún daño si están funcionando de ese aparato. Hay aparatos como, por ejemplo, eh, se supone que ahora que la mayoría de las lavadoras de ropa vienen diseñados porque si se va la luz, ellos automáticamente se apagan y no se arruinan. O sea, tienen su nivel de protección, ¿no? Pero los aparatos electrónicos no. Entonces, esas subidas y bajadas de voltaje, entonces usted tiene que comprar UPS, pero las tiene que comprar y conectarlas por la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Costo, joven. Obviamente, para usted la prioridad es su consola, ¿verdad? Pero de repente no necesariamente el televisor. Entonces, ahí vamos, en cuanto la pregunta que ustedes deben de analizar: cuánto cuesta un televisor, cuánto cuesta la refrigeradora, cuánto cuesta su consola, cuánto cuesta su computadora, etcétera, o cuál es la utilidad de su computadora, etcétera, etcétera, qué es más caro adquirir, etcétera. Todos esos aspectos para entonces empezar a comprar UPS, lo mejor tener UPS para poder esos aspectos de regulación. Yo recomiendo muchas veces que a la refrigeradora siempre se le ponga ya sea un regulador o una UPS, porque la refrigeradora, una vez que se afina, jóvenes, no me pregunte por qué, son de las famosas reglas ¿cómo le llaman esto? No me acuerdo, de Morgan, creo que es, o no me acuerdo cómo le llaman, que, ¿cómo se llama? Una vez que se arruina, no me pregunte por qué, aunque usted le cambie, vuelva a ponerle nuevo todo, jamás funciona de manera igual. Entonces, son de las cosas que es importante ver, ¿no? Pregunta. Listo, ingeniero, gracias.
A ver cuando compro uno, es bien importante. No, Por, sí, yo les recomiendo, sobre todo ahorita hemos tenido bastantes descargas atmosféricas, o sea, rayos, sí, ¿ya? Entonces, no lo piensen mucho, porque si seguimos ahí, estamos acuerdos empezando la temporada de lluvia. Entre más rápido lo compren, mejor, ¿no? O sea, sí, no porque solo, ajá, ajá. Hace poquito, por ejemplo, aquí, estaba en Tegucigalpa. Bueno, estoy aquí en Tegucigalpa y la luz se fue como, en un día se fue como 3 veces. Y cuando estoy ahí en un lancho, no sé si sabe que ahí en un lancho la luz, viera cómo se va. no, Allá es bien también. importante también, sí. Bueno, No, gracias, Ginero. por eso es importante hacerlo. Entre más rápido lo haga, mejor. Ahí no le va a tener una sorpresa ahí, mejor hágalo, entre más rápido lo haga. Bien, vamos, bien, muy rápidamente, este chiquito, si desconecta, jóvenes, nos conectamos rápidamente para pasar listo. Bien, en este caso tenemos fuente, número de malla, ramas y nodos, eso ya no te dice tanto. Si la IX 3 amperios, la fuente es de 18 entrega 8 amperios de corriente. En este caso, estos tres están conectados en paralelo, por lo tanto el voltaje es igual. Es a 13 amperios y aquí 13 amperios, 3 amperios, 8 amperios. Nos falta la corriente esta para poder hallar la resistencia. En este caso, 13 igual a IX más IZ. O sea que en ese caso IZ va a ser igual a 13 amperios menos 3 amperios. O sea, igual a 10 amperios. IZ igual a 10 amperios. Aquí no hay muchas consideraciones, pero más que las cosas conceptuales. En el módulo 2 tenemos entra IF y entra además IZ y sale IA. O sea que IA va a ser igual a 8 amperios más 10 amperios. O sea, 18 amperios. Que acuérdense, vuelvo a repetir, esto es 18 voltios sobre 18 amperios igual a 1 ohm. Muchas de las cosas es importante tener en mente en las instalaciones eléctricas. Lo más importante de comprender hasta ahorita es que el 90 o 100% de las instalaciones eléctricas en nuestra casa está conectado en paralelo. Bien, lo vamos a dejar ahí y vamos entonces a pasar listo. Si se desconecta, volvemos a entrar rápidamente. Ya solo falta menos de un minuto, entonces no va a salir y voy a volver a entrar. Entre.